En este tema se presentarán los artículos del 100 al 110 de la Ley del ISR. Establece las normas que deben seguir las personas físicas para calcular y pagar el impuesto sobre la renta. También incluye las obligaciones fiscales, los procedimientos de declaraciones y los lineamientos que buscan asegurar un sistema tributario ordenado y justo, fortaleciendo así el cumplimiento de las responsabilidades fiscales en México. En el artículo 100 se habla sobre las personas físicas que obtengan ingresos por actividades empresariales o por servicios profesionales están obligadas a pagar el impuesto sobre la renta. Además, las personas físicas residentes en el extranjero que tengan establecimientos permanentes en México, como sería algún negocio o alguna empresa, también deben pagar el impuesto sobre los ingresos que se generen en esos establecimientos por las mismas actividades. En la fracción 1 del artículo 100, los ingresos por actividades empresariales, los provenientes de la realización de actividades comerciales, también industriales, agrícolas, ganaderas de pesca o silvícolas. En la fracción 2, los ingresos por la prestación de un servicio profesional, las remuneraciones que deriven de un servicio personal independiente y cuyos ingresos no están considerados en el capítulo 1 de este título. En el artículo 101, la sección 1, si la deuda es con instituciones financieras, solo se considera ingreso la diferencia entre el principal actualizado por inflación y lo pagado. Si la deuda es con otras personas, se acumula todo el monto perdonado. En la sección 2 se habla sobre los provenientes de la enajenación de cuentas y documentos por cobrar y los títulos de crédito distintos de las acciones relacionadas con las actividades a que se refiere este capítulo. En la fracción 3 también se habla de las cantidades que se recuperan por seguros, fianzas o responsabilidades a cargo de terceros tratándose de pérdidas de bienes de contribuyentes afectos a la actividad empresarial o al servicio profesional. En la fracción 4 se habla sobre las cantidades que se perciban para efectuar gastos por cuenta de terceros, salvo los dichos gastos sean respaldados con comprobantes fiscales expedidos a nombre de aquel por cuenta de quien se efectúa el gasto. También en la fracción 5, los derivados de la enajenación de obras de arte hechas por el contribuyente. También en la fracción 6, los obtenidos por agentes de instituciones de crédito, de seguros, de fianzas o de valores, de promotores de valores o de administradoras de fondos para el retiro por los servicios profesionales prestados a dichas instituciones. Artículo 101, fracción 7. Son ingresos las cantidades recuperadas por seguros, fianzas o indemnizaciones cuando se trata de pérdidas de bienes usadas en la actividad. Ejemplo, si se daña maquinaria del negocio y el seguro paga, esa cantidad es ingreso. Fracción 8. Se acumulan los ingresos obtenidos por la venta de cuentas por cobrar o documentos relacionados con la actividad. Al vender un derecho de cobro, como en un factoraje, el dinero recibido se considera ingreso. Fracción 9. Se consideran ingresos las ganancias cambiarias derivadas de operaciones financieras relacionadas con la actividad. Por ejemplo, si al cobrar en dólares el tipo de cambio favorece, esa diferencia positiva se acumula. Fracción 10. Se incluyen como ingresos los anticipos o pagos parciales recibidos de antes de completar un servicio o venta. Aunque el trabajo no esté terminado, el dinero ya recibido debe declararse como ingreso. Fracción 11. Se consideran ingresos todas las percepciones no incluidas en fracciones anteriores que generen un beneficio económico ligado a la actividad. Esta fracción funciona como un cajón desastre para cubrir otros ingresos. El artículo 102 indica cuando se considera que un ingreso ha sido efectivamente percibido y, por tanto, cuando debe tomarse en cuenta para efectos fiscales. Para esta sección, la ley define reglas sobre el momento de acumulación. Por ejemplo, si se perciben pagos anticipados, descuentos o devoluciones. La norma precisa si el impuesto se causa cuando el ingreso se devenga, cuando se cobra o en otro momento. Esto es importante porque determina el ejercicio fiscal en que debes considerar el ingreso y, por tanto, cuando presentar pago provisional o anual. En el artículo 103, la fracción 1 se refiere a ingresos por la realización de actividades empresariales o por la prestación de servicios profesionales. La fracción 2 se refiere a los ingresos derivados por la enajenación de cuentas por cobrar, documentos, préstamos u otros derechos relacionados con la actividad. La fracción 3 se refiere a cantidades que se recuperan por seguros, finanzas o responsabilidades de terceros.
tratándose de pérdidas de bienes afectos a la actividad, es decir, cuando recibes una indemnización relacionada a algo usado en tu negocio. Y la fracción 4 se refiere a otras ganancias relacionadas con la actividad empresarial o profesional. Fracción 5. Se permite deducir los intereses pagados derivados de la actividad empresarial o de servicios profesionales. Estos intereses pueden incluir aquellos generados por capitales tomados en préstamo siempre y cuando dichos capitales se hayan invertido en los fines de la actividad y se cuente con el comprobante fiscal correspondiente. Fracción 6. Se pueden deducir las cuotas a cargo de los patrones que se hayan pagado al Instituto Mexicano del Seguro Social. Fracción 7. Son deducibles los pagos efectuados por el impuesto local sobre los ingresos generados por actividades empresariales o servicios profesionales. Artículo 105. Fracción 1. Las deducciones deben haber sido efectivamente erogadas en el ejercicio fiscal correspondiente, considerando pagos en efectivo, transferencias, servicios o bienes, y se consideran erogaciones efectivas al cobrar cheques o entregarse títulos de crédito. Fracción 2. Las deducciones deben ser estrictamente indispensables para obtener los ingresos grabados por actividades empresariales o servicios profesionales. Fracción 3. En el caso de que la ley permita deducciones por inversiones, estas deben efectuarse conforme a las disposiciones específicas del artículo 104, incluyendo requisitos especiales para el arrendamiento financiero. Fracción 4. Las deducciones relacionadas con diversos ingresos deben restarse una sola vez, evitando duplicaciones. Fracción 5. Los pagos de primas por seguros o fianzas deben realizarse conforme a las leyes aplicables y corresponder a conceptos deducibles según la ley. Fracción 6. Si el pago se realiza a plazos, la deducción solo procederá por las parcialidades efectivamente pagadas en el mes o ejercicio correspondiente, salvo las deducciones por inversiones. Fracción 7. Las inversiones no deben ser revaluadas para efectos fiscales, es decir, no se debe ajustar su valor fiscal por revalorización. Fracción 8. Las deducciones serán válidas solo si se cumplen los requisitos que marca la ley al hacer las operaciones o finalizar el ejercicio. Los comprobantes fiscales deben obtenerse antes de presentar la declaración anual y su fecha debe corresponder al mismo ejercicio en el que se realizó la deducción. El artículo 106 menciona que los contribuyentes de esta sección deben realizar pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto anual, a más tardar el día 17 del mes siguiente. El pago se calcula con los ingresos acumulados menos deducciones autorizadas, PTU pagada y, en su caso, pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. Al resultado se aplica la tarifa del artículo 96 publicada por las autoridades fiscales, pudiendo acreditar los pagos provisionales previos. Cuando se presten servicios profesionales a personas morales, éstas retendrán el 10% del pago como impuesto provisional y emitirán el comprobante fiscal correspondiente. Si el contribuyente emite su propio comprobante con el monto retenido, la persona moral puede emitir otro, pero sigue obligada a retener, enterar y declarar conforme a la ley. Artículo 107. Las personas que obtengan ingresos esporádicos por servicios profesionales y no perciban otros ingresos de este capítulo deberán pagar provisionalmente el 20% sobre los ingresos percibidos, sin deducción alguna. El pago se hará mediante declaración dentro de los 15 días siguientes a la obtención del ingreso. Estos contribuyentes no están obligados a llevar libros ni presentar otras declaraciones provisionales. Además, deberán presentar declaración anual conforme al artículo 152 de la ley, pudiendo deducir solo los gastos directamente relacionados con el servicio profesional. Artículo 108. Cuando las actividades empresariales se realicen mediante copropiedad, el representante común determinará la utilidad o pérdida fiscal y cumplirá con las obligaciones fiscales, incluidos los pagos provisionales. Los copropietarios considerarán la parte proporcional de la utilidad o pérdida que les corresponda y acreditarán en la misma proporción los pagos provisionales efectuados por el representante. El artículo 109 menciona que los contribuyentes de esta sección deberán calcular el impuesto del ejercicio conforme al artículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Para ello, la utilidad fiscal se determina restando los ingresos acumulables obtenidos por actividades empresariales o por servicios profesionales las deducciones autorizadas, la participación de los trabajadores en las utilidades PTU
pagada durante el ejercicio y, en su caso, las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores. El resultado obtenido representa la utilidad gravable. Cuando los ingresos del ejercicio sean menores que las deducciones autorizadas, se generará una pérdida fiscal, a la cual se le sumará la PTU pagada en el mismo ejercicio. Artículo 109, fracción 1. Dicha pérdida fiscal podrá disminuirse de las utilidades fiscales determinadas en los 10 ejercicios siguientes, hasta agotarla. Para ello, la pérdida deberá actualizarse con base en el factor de actualización correspondiente, considerando los periodos señalados en la ley. Si el contribuyente no disminuye una pérdida pudiendo hacerlo, pierde el derecho a aplicarla posteriormente por la cantidad que no se utilizó. Fracción 2. El derecho de disminuir pérdidas fiscales es personal del contribuyente y no puede transferirse por actos entre vivos ni por la venta del negocio. Solo podrá transmitirse por causa de muerte a los herederos o legatarios que continúen realizando las actividades empresariales que originaron dicha pérdida. Artículo 110. Los contribuyentes personas físicas sujetos al régimen establecidos en esta sección, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta ley y en las demás disposiciones fiscales, tendrán las siguientes. Fracción 1. Solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, RFC. Fracción 2. Llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación y su reglamento, tratándose de personas físicas cuyos ingresos del ejercicio de que se trate no excedan de 2 millones de pesos. Llevarán su contabilidad y expedirán sus comprobantes en los términos de las fracciones 3 y 4 del artículo 112 de esta ley. Los contribuyentes residentes en el país que tengan establecimientos en el extranjero, para los efectos del cumplimiento de las obligaciones a que se refiere esta fracción, la 3 y la 5 de este artículo, respecto de dichos establecimientos, podrán hacerlo de acuerdo con lo previsto en el artículo 76 de esta ley. Fracción 3. Expedir comprobantes fiscales que acrediten los ingresos que perciban. En la fracción 4 se incluyen gratificaciones, primas, compensaciones, recompensas, bonos, aguinaldos y cualquier otro pago extra que el trabajador reciba además de su sueldo normal. Por ejemplo, aguinaldo, prima de productividad o bonos por metas alcanzadas. Por otro lado, en la fracción 5 se consideran honorarios, comisiones o cualquier otra cantidad similar que el trabajador reciba si tiene una relación de subordinación con un patrón, por ejemplo, comisiones por ventas o por resultados dentro de una empresa. En la fracción 6 se incluyen los pagos por tiempo extra, primas dominicales y vacacionales, así como la participación de los trabajadores en las utilidades. Por ejemplo, pago por trabajar horas extras o dinero que se recibe por las utilidades anuales de la empresa. Fracción 7. Comprende las prestaciones en especie, es decir, bienes o servicios que el patrón otorga al trabajador como parte de su pago. Por ejemplo, casa, habitación, vehículos, despensa, vales o seguro pagado por la empresa. En la fracción 8 se incluyen los viáticos o gastos de viaje cuando el trabajador no los compruebe con facturas o los use para fines personales. Por ejemplo, el dinero para un viaje de trabajo que no se justifica con recibos. Por otro lado, en la fracción 9 se abarcan los ingresos por jubilaciones, pensiones, retiros, liquidaciones o indemnizaciones por despido o terminación laboral. Por ejemplo, dinero recibido al jubilarse o por despido. En la fracción 10 se consideran también los pagos hechos por personas distintas al patrón, si se hacen por motivo del trabajo. Por ejemplo, una persona cliente que paga una recompensa al empleado de otra empresa. En la fracción 11 se incluye cualquier otro pago derivado de la relación laboral, aunque no esté mencionado en las fracciones anteriores. Por ejemplo, premios, apoyos especiales o compensaciones ocasionales que el trabajador reciba por su empleo. En conclusión, el análisis de los artículos 100 al 110 de la Ley del Impuesto sobre la Renta permite comprender cómo las personas físicas con actividades empresariales y profesionales deben cumplir con sus obligaciones fiscales ante el SAT. Estos artículos explican desde qué ingresos se consideran acumulables hasta las deducciones, requisitos, pagos provisionales y formas de determinar el impuesto anual.